Ya, ¿están listos para continuar? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, ¿cuál es la importancia del crecimiento? Bueno, la cifra exacta no la recuerdo en este momento, pero eh, tiene que ver con la relación que se da entre crecimiento y desarrollo económico que vamos a explicar a continuación. Pero ahí están las cifras de crecimiento. Obviamente este año se plantea un crecimiento menor al 2%, eh, fruto de esta situación que tuvimos a partir de octubre en el país, ahora con la pandemia, que no se sabe cuánto va a durar, pero se estima que al menos van a ser unos varios meses más, y por tanto el crecimiento en Chile debería bajar fuertemente. Ahora, si pasamos la pandemia y no hay ninguna situación distinta, negativa para el país, deberíamos volver a crecer rápidamente porque en términos estructurales las empresas están, digamos, no hay una situación, digamos, de que como un terremoto, como una de esas crisis donde las empresas se destruyeron, sino que las empresas deberían volver a funcionar rápidamente cuando se recupere lo que es la demanda. Bueno, como les decía, crecer, por tanto, es un objetivo, así como alcanzar el pleno empleo es un objetivo desde el punto de vista de la autoridad. Por tanto, esto se transforma en un problema a nivel macro cuando los países no crecen. Y no crecen podríamos mencionar acá dos situaciones distintas donde no hay crecimiento económico. Uno de ellos corresponde a lo que es el estancamiento, es decir, que de un periodo a otro el país produce lo mismo, es decir, hay una variación cero respecto de un periodo a otro. Ahora, esto es negativo porque, supongan ustedes, para hacer un ejemplo muy simple, que se producen 18 unidades de un producto, y como somos 18 millones de habitantes, eso va a llevar a que cada persona tiene en promedio una unidad. Si el próximo año se volviera a producir 18 millones del mismo producto, ya no va a alcanzar para todos una unidad porque el país crece, la población crece, hay un crecimiento vegetativo porque hay más personas que nacen que las personas que están falleciendo, aparte que llegan también migraciones de otros países, por tanto, si el país sigue produciendo lo mismo, alcanza cada vez menos en términos de lo que es la distribución, por tanto, el estancamiento no es una situación deseable, de lo contrario es un problema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, a modo de sugerencia, les voy a pedir que tengan los micrófonos en silencio para que no se generen acople y lo activan cuando van a hacer una pregunta, responder una pregunta. ¿Les parece? Sí, no hay problema. Bien. Bueno, también un problema de crecimiento económico es cuando el país decrece, es decir, cuando la producción es hacia atrás, ¿ya? Cuando de un año a otro la producción es negativa. Les mostraba yo acá los gráficos de los ciclos económicos donde hay depresión. Bueno, técnicamente se habla de recesión cuando hay 2 o 3 trimestres continuos que el país no crece, pero cuando entramos en depresión significa que eso también afecta fuertemente el desempleo y entramos en un ciclo negativo para la economía. Vieron ustedes el año ahí, el 99, por la crisis asiática, el 2008-2009 también con caídas fuertes de la producción. ¿Ya? Y eso, si antes el estancamiento era negativo, crecer negativamente es peor todavía. Ahora también podríamos sumar acá una tercera situación, que es cuando el país crece muy poco. ¿Ya? Si el país crece muy poco, no sería es una situación muy deseable, digamos. Bien. Después tenemos que es importante que conozcan esta diferencia, lo que se conoce como desarrollo económico. Lamentablemente hay ocasiones donde economistas y en los diarios que se comenta como si fueran lo mismo. Crecimiento económico y desarrollo económico apuntan a dos conceptos económicos relacionados pero que son distintos. Crecimiento económico se refiere a una mayor producción de bienes. Por lo tanto, ¿qué será el desarrollo económico? Que es el nivel de vida de la población. Muy bien. ¿Quién habló?
Valentina Olivares. Valentina. Muy bien, Valentina. Efectivamente, cuando hablamos de desarrollo tiene que ver con la calidad de vida de la población, tiene que ver con el bienestar de la población. ¿Ya? Eso es desarrollo. El desarrollo económico, por tanto, no se mide con la producción, sino que se mide con otros indicadores. Por ejemplo, con educación. ¿Ya? En términos de educación, por ejemplo, ¿cuántas personas que tienen doctorado en el país en relación al número de habitantes? ¿Cuántas personas tienen grados de maestría? ¿Cuántas personas acceden a lo que es educación superior? Solamente están escuchando cifras, por ejemplo, que en los años 80 las personas que entraron a la educación superior eran solamente unas 300.000. Ahora estamos llegando casi a los 2 millones de personas, por tanto una cifra bastante alta de personas que están terminando la educación superior. El grado de analfabetismo, por ejemplo, que Chile es el país más bajo de toda Latinoamérica desde el punto de vista del analfabetismo, que todavía queda muy poco. Generalmente son personas adultos mayores, pero en otros países es grande todavía. También hablamos de salud. Estamos muy complicados respecto a este tema de la pandemia, pero la salud, en términos de las expectativas de vida, por ejemplo, Chile es el país que tiene la expectativa de vida más alta de toda Latinoamérica, sobre los 80 años. La cantidad de médicos por número de habitantes, la cantidad de camas de hospital por número de habitantes, la mortalidad infantil. Salió el año pasado, me acuerdo, un reportaje que Chile es el mejor país para nacer, porque la mortalidad infantil es muy, muy baja, la más baja de todo Latinoamérica. Por tanto, son indicadores que tienen que ver con lo que es desarrollo, la cultura también. Cuántas horas de teatro se hacen, cuántas películas se están haciendo, cuántas horas de ballet, cuántos conciertos. Eso es parte de la cultura. La vivienda y la urbanización, cuántas personas acceden a agua potable o tienen electricidad, la cantidad de campamentos que van quedando, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando estaban chicos y mostraban los inviernos en Chile, cuando llovía mucho y mostraban las poblaciones y las casas donde el agua entraba a raudales. Si ustedes ahora, bueno, ahí tenemos sequía, pero cuando llueve mucho, la verdad es que la cantidad de casas que sean afectadas es bastante menor. Si hablamos de vivienda, por ejemplo, el terremoto del 2010, que es uno de los 5 más importantes que se ha tenido en los últimos 50 años, en Chile se cayó un solo edificio, uno solo, va a ser un 8,9%. Si ustedes miran terremotos que hay en el resto del mundo, que son de 6 grados o un poquito más, y se caen decenas de casas, si es que no la ciudad entera. Por tanto, la calidad de la construcción, el acceso a carretera, a calle, todo eso es parte de la calidad de vida. En la seguridad, ¿ya? La cantidad de asesinatos por número diario o por número de habitantes, todo eso tiene que ver con una calidad de vida, la distribución del ingreso, etc. Por tanto, como pueden darse cuenta, el desarrollo económico no es lo mismo que el crecimiento. El crecimiento tiene que ver solamente con producción. Claro, y también podría colocar acá como un indicador de desarrollo lo que es el consumo. Bien, acceso a agua potable, Franks, muy bien. Entonces tiene que ver con desarrollo económico. ¿Ya? Incluso hace unos años se está llevando a cabo un indicador que se está tomando en los países, que es el grado de felicidad de la población. Entonces también refleja parte de lo que es desarrollo económico. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, Lo que dijo del grado de felicidad, creo que Chile no está entre los mejores. no, pero ha ido mejorando en el último tiempo. Si bien es cierto, andamos todos medio estresados en el país, así que no es de los mejores, pero tampoco es de los peores, digamos, No, afortunadamente. ¿Ya? Obviamente hay países que tienen una situación bastante mejor que uno quisiera alcanzar, no sé, Finlandia siempre está liderando este tipo de indicadores. Bueno, ahora, ¿por qué se habla de crecimiento y desarrollo? Y se relaciona fuertemente porque la verdad es que uno depende del otro. Para que exista desarrollo, debería necesariamente existir un crecimiento económico previo. ¿Ya? Hay un dicho por ahí que dice que el dinero no hace la felicidad, pero la financia. ¿Ya? Acá, para que exista desarrollo económico, tiene que haber crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si hay crecimiento económico, el país está produciendo más. Si el país produce más, aumenta la contratación. Al aumentar la contratación, baja el desempleo. Al bajar el desempleo, más personas tienen ingresos.
al tener ingresos, entonces yo puedo acceder a una mejor vivienda, a un mejor automóvil, a más cultura, a más entretención, a, a una mejor salud, y por tanto, por eso se plantea que el crecimiento económico es el que financia, el que sostiene el desarrollo, ¿ya? Sin embargo, también existe otra situación donde hay países que tienen bastante crecimiento económico y no tienen desarrollo. Si uno empieza a buscar, hay varios países que son productores de petróleo y por tanto tienen un nivel de crecimiento bastante alto y la población pasa hambre, digamos, tiene que ser atendida por las Naciones Unidas. En el caso, digamos, en algunos países árabes o aquí en la región, si hablamos de algunos países que son grandes productores de petróleo, no quiero nombrar a ninguno en particular como Venezuela, pero ahí ustedes pueden apreciar, digamos, que siendo un país tan rico que puede tener crecimiento económico, el desarrollo económico no va a la par. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí. Bien. Y Entonces, desde el punto de vista del desempleo, el objetivo sería que el país alcanzara el pleno empleo. Desde el punto de vista del crecimiento, el ideal sería que el país tuviera un crecimiento, ojalá, un porcentaje muy alto. Después pasamos a lo que es la inflación. Este es un término que siempre se está escuchando, lo que es la inflación. Seguramente todos ustedes en algún momento han escuchado o han ocupado el término. ¿A qué se refiere el concepto de inflación? ¿Qué será la inflación? ¿El aumento del costo de la vida? Ya, ¿y a qué te refieres con el costo de la vida? Falso implica falso. El aumento del IPC, en definitiva. Ya. Sí, sí, ¿alguien más Claro, mencionó? el aumento el aumento en el nivel de precios. ¿Puede ser? Correcto. Efectivamente, Sostenido, eso ¿no? es. ¿Ya? Cuando hablamos de inflación, siempre nos estamos refiriendo a que los precios suben. ¿El nivel ¿Ya? de los precios? Correcto, a nivel de los precios. ¿Ya? Pero no estamos aquí hablando de que subió el precio del pan, no subió el precio del combustible, sino que subieron los precios en promedio, todos los productos han elevado su precio. Eso se refiere con inflación, ¿ya? Y se plantea que existe inflación cuando este aumento en el precio se mantiene en el tiempo. Ahí estamos frente a una situación de inflación. Ahora, ¿cómo se mide esto? Que alguien lo mencionó recién, es a través de varios indicadores. El más usado en nuestro país es el índice de precio al consumidor, ¿ya? Pero ojo, el IPC es como un termómetro. El IPC mide si yo tengo fiebre o no, o sea, el termómetro mide si yo tengo fiebre o no. Por tanto, el IPC no es que sea negativo, sino que el IPC es el indicador que te dice cuánto subieron, o cuánto bajaron, o cuánto se mantuvieron los precios, nada más. Por tanto, es la forma de medir o cuantificar la inflación. Pero la inflación es un aumento sostenido en el tiempo del nivel de precios en general. Por tanto, cuando existe inflación, hay productos que el precio sube más rápidamente, otros suben más lentamente, puede que alguno baje, pero en promedio los precios en el país van aumentando. Bueno, acá, siempre referido al Bicentenario, hay una gráfica, un infograma que les puede mostrar, digamos, cómo se ha ido moviendo la inflación en nuestro país. Tenemos acá, en 1815, para que tengan un periodo bastante extenso, digamos, 200 años prácticamente, partimos con una inflación de, menos 2%. Si fijan acá, tenemos inflaciones cercanas al 7,1, al 6%, 3%, digamos, de un año a otro. Esa es la comparación de un año a otro. Tuvimos acá una fuerte inflación nosotros a finales de los años 50, principios del año 60, tuvimos una inflación muy fuerte, 43,8%. Aquí fue cuando nuestro país pasó del peso al escudo. ¿Ya? Durante el gobierno de Jorge Alessandri, el 1 de enero del año 60 se pasa de peso a escudo. ¿Por qué? Por la inflación tan fuerte que teníamos en el país. Después la inflación baja en los siguientes 5 años, se mantiene un 29% y crece fuertemente. Si fijan, acá tenemos una inflación que llegó entre el año 70, 73, 75 en ese quinquenio, cercano a o sea, superando los 508%, o sea, muy alta. Después el año
85 baja un 20%, el año 90 la inflación del país era un 9%, de un 20%, y el año 2009 4,3%. Actualmente la inflación en Chile se ha mantenido a niveles relativamente bajos, en promedio en 3%, un poco menos, ¿ya? Ese nivel de inflación que existe en nuestro país. Acá hay una comparación del año pasado, del mayo del año pasado, que lo hace el Diario de la República, con cómo evoluciona la inflación en los países, ¿ya? Durante el mes de mayo, ojo, en el mes de mayo el crecimiento mensual de Chile fue 0,6 y el anual un 2,3, en Perú fue 0,15 y 1,7, y ahí tienen ustedes la comparación. Brasil, por ejemplo, 0,13, pero lleva un 4,67 acumulado. En Venezuela, en mayo del año pasado, fue un 31,3 y lleva acumulado ya un 815% en esos meses, en esos 5 meses. Tenemos entonces una comparación de cuáles son los productos que más crecen en cada país. Menciono obviamente el caso Colombia, porque la información está dirigida al público colombiano, pero menciono también lo que pasa en Argentina, en Perú y Chile, a modo de comparación, ¿ya? Chile afortunadamente ha tenido niveles de inflación bastante controlados en el último tiempo. En los últimos tiempos, pero en los últimos años. Bien, eso tiene que ver con lo que es la inflación. Voy a describir ahora otros 3 fenómenos que tienen relación con lo que es el cambio en los precios. El primero de ellos corresponde a un concepto que se llama deflación. La deflación es lo opuesto a la inflación, es decir, implica que los precios caen, ¿ya?, en forma sostenida en el tiempo. Entonces, ¿por qué si los precios caen eso será negativo para el país? Porque se plantea que incluso la deflación podría ser peor que la inflación. Afecta el crecimiento económico. La tasa de desempleo subía, ¿verdad? Podría ser, pero no necesariamente. Pero ¿por qué si los precios bajan y por tanto yo puedo comprar productos a precios mucho menores que antes, eso es negativo? Eso es un problema. Se produce menos. Porque tiende a producirse menos, efectivamente, ¿ya? Ustedes vieron introducción el año pasado a microeconomía, y ahí cuando uno ve el punto de fuga o cierre de la empresa, que es el costo mínimo al que tienen que financiar para no quebrar. Por tanto, si los precios bajan, generalmente los precios de los productos bajan más rápido que los precios de los insumos, los sueldos, podría ocurrir de que las empresas no pudieran sostenerse en el tiempo y quebraran, ¿ya? Y por tanto eso es peor todavía que lo que es la inflación. Por eso la inflación y la deflación son 2 problemas graves. Incluso en algunos casos la deflación podría ser peor que la inflación, porque por último estamos acostumbrados a vivir con aumento de precios. Ahora, en la década de los 90, por ejemplo, la primera parte, la primera mitad y un poco más de la década de los 90, tuvimos el caso de Japón, que sufrió de deflación. Otro fenómeno que también tiene que ver con los precios es la llamada estanflación. La estanflación implica la suma de 2 problemas, ¿ya?, simultáneamente. Una baja en la producción, por tanto podría ser estancamiento o decrecimiento, más inflación. Ahora es bastante común, porque si los países, por ejemplo, están produciendo menos que antes, significa que los productos son más escasos, y al ser más escasos sus precios tienden a subir. Por tanto, es bastante común que cuando hay decrecimiento o estancamiento, los precios de los productos que hay, como son pocos, tienden a ser cada vez más altos. Esa es una estanflación. Por último, tenemos el problema de la hiperinflación. La hiperinflación también recibe el nombre de inflación galopante, que es una inflación que crece muy rápido. Se plantea un crecimiento de un 50% al mes, ¿ya? Esa es una inflación galopante, ¿ya?, que es una situación bastante crítica para los países. Digamos, es muy difícil que los países soporten situaciones de hiperinflación. Entonces, ¿se entiende este problema de la hiperinflación o no? ¿Sí? ¿No? Sí. Miren, para que tengan una idea, yo voy a usar un celular como calculadora, ¿ya?
Supongamos que tenemos ahora un producto que tiene un precio bajo, podría ser de 100 pesos. ¿Ya? ¿Qué compran ustedes con 100 pesos? Chicle. Un chicle. Compremos un chicle a 100 pesos. Muy bien. Ya estamos nosotros a abril del año. Si el crecimiento del precio fuera de un 50% al mes, ya tendríamos entonces que en mayo el precio de los chicles aumentaría a 150. Ya hay un crecimiento de un 50%. Eso es mayo. Pasemos a junio. En junio crece un 50% de esos 150 pesos, es decir, llegaríamos a un precio de 225 pesos del chicle. Si nos vamos a julio, el precio sería de 338 pesos. Después de julio viene agosto, ¿cierto? Sí. En agosto el chicle tendría un precio de 506 pesos. En septiembre, si ustedes quieren celebrar fiestas patrias comiendo chicle, tendrían que pagar 760 pesos por ese chicle. Si deciden comprar los chicles en octubre, tenían que pagar 1.140 pesos por el chicle en el mes de octubre. Es decir, han pasado, ¿cuántos meses? ¿5 meses? Si compran ese chicle en el mes de noviembre, tenían que pagar 1.800 pesos. Si compran este chicle en el mes de diciembre, como regalo de Navidad, pagarían 2.563 pesos. Eso es hiperinflación, pues. Esa es la hiperinflación. Si nos vamos a enero, en vacaciones estarían pagando 3.800 pesos por un chicle. En el mes de febrero del próximo año estarían pagando 5.767 pesos por un chicle. En marzo estarían pagando 8.650. Y a la vuelta de un año, es decir, en abril del próximo año, estarían pagando solamente 12.975 pesos por un chicle. Ese es el problema de la hiperinflación, ¿se entiende? Sí, pero esto se da ¿por qué? Porque no hay producción, no hay productos, ¿por qué puede pasar una hiperinflación? Generalmente se producen dos situaciones que hacen que la inflación se dispare fuertemente. Uno es que hay mucho dinero circulando. Al haber mucho dinero circulando, las personas tienden a gastarlo y por tanto aumenta el consumo. Y la tasa de interés es muy baja, por tanto, si la tasa de interés es muy baja, las personas prefieren no ahorrar y consumir. Por tanto, se genera un incremento fuerte en lo que es el consumo. Generalmente la hiperinflación va más asociada a aumentos fuertes de demanda que contracciones de la oferta. Porque podría ser también, obviamente, una contracción de la oferta, pero generalmente van asociados cuando son hiperinflaciones que se disparan muy rápidamente, tienen que ver con aumentos fuertes de la demanda. ¿Sí? Profesor, lo de Venezuela terminé. también va por ahí. Sí. Me equivoqué solo un poquito corrector, pero... Sí, además de que el caso de Venezuela tiene asociado que hay una baja en la producción. ¿Ya? En la política de gobierno que tuvo Chávez y después Maduro fue estatizar empresas, por tanto otras quebraron directamente o se fueron del país, por tanto hay una producción bastante baja y eso lleva a que no solamente hay hiperinflación, hay esta inflación, digamos. Hay bajo crecimiento, perdón, hay decrecimiento económico fuerte, hay mucho desempleo y además eso lleva a que los precios se tiendan a disparar. Actualmente Venezuela debería ser el país que tiene la inflación más alta a nivel mundial. Bueno, acá les voy a mostrar, vamos a seguir con la presentación, déjame correr esto hacia acá. Algunos ejemplos de hiperinflación. Tenemos el caso de Grecia. Grecia en noviembre del año 1944, que está terminando ya, pero todavía no ha terminado la Segunda Guerra Mundial, los precios crecían más de un 100% al día. Al día, o sea, estamos nosotros, no sé, hoy día es sábado, ¿cierto? Este chicle vale 100, mañana va a costar el domingo 200, el lunes 400, el martes 800, el miércoles 1600, el jueves 3200, es decir, va creciendo un 100% del día anterior. Imagínense una economía con ese nivel de inflación, no, es muy difícil que lo pueda resistir, digamos. Hungría, también durante la Segunda Guerra Mundial, los precios crecían un 200% al día. Chile, como le mencionaba, el año 73 llegó con un nivel de aumento de precios sobre el 600% en el año. En Argentina, en el año 89, los precios crecieron
en un 3.000, 80% en el año. En el caso de Bolivia, tenemos que en el 85 los precios crecieron un 11.750% en el año. Venezuela, el año 2018, más de 1.370%. El año pasado fue mayor todavía la inflación. Y tenemos el caso de Alemania, que Alemania tuvo el año 23 una inflación del, no sé si alcanzan a ver la cifra. No, no veo Alemania. Alemania, bueno, es 1,000,000,000,000,000%. Eso se llama un billón por ciento. Ese fue el año 23 en Alemania. ¿Ya? Obviamente Alemania en ese periodo, digamos, tenía que el dinero no valía nada. Acá hay una imagen de Alemania donde las personas usaban el dinero para prender la chimenea. No sé si alcanzan a ver ahí, tienen una estampilla de 5 marcos que fue utilizada en algún momento como dinero y se le marca por 2 millones de marcos. Tenemos acá el caso de que en Alemania en algún momento era tanta la inflación que los billetes se imprimían por un solo lado. No valía la pena gastar tinta en imprimir por los dos lados los billetes. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles, lamentablemente, siendo un poco astutos, digamos, los que ganaron en ese momento, hicieron pagar a Alemania todos los costos de la guerra. Eso que provocó que Alemania entrara en una crisis económica, tenía el país desde el punto de vista productivo muy bajo, había mucho desempleo, había muchos partidos políticos, más de 30 partidos políticos en algún momento, y eso llevó a que un partido que era muy estructurado, muy organizado, que era el partido nazi, lograra llegar al poder en Alemania por votos. ¿Ya? Y bueno, y eso ¿qué provocó? Fue que todo este castigo que se le aplica a Alemania provoca que se genere unos años después, el año 39, la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, después que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, aplican un plan distinto, el plan Marshall, digamos, en Alemania, donde invierten en Alemania y hacen que Alemania se recupere. Y eso ha llevado a que Alemania sea el que sostiene prácticamente a la Unión Europea en las últimas décadas. ¿Ya? Pero ahí tienen el ejemplo de hiperinflación. Acá hay un billete, no sé si lo alcanzan a ver, este billete es húngaro, que es de 10 millones de pengo, que era la moneda que usaban ellos. Entonces, ese es el problema de la inflación, sobre todo la hiperinflación, cuando se disparan los países, son muy difíciles que lo puedan mantener, incluso algunos vuelven al trueque, ese tipo de cosas. Bien. ¿Cuál es la causa de la inflación? La inflación, habíamos mencionado que es el aumento de los precios, ¿cierto? Ustedes vieron en Introducción a la Economía, Fundamentos y en Micro, los mercados, hablaban de un mercado y de la oferta y la demanda. Bueno, los precios suben por una razón muy simple, porque hay un exceso de demanda. Esa es la explicación técnica del incremento de los precios. Ahora, ¿por qué hay un exceso de demanda? Como les decía, generalmente lo que ocurre es que la demanda crece muy rápidamente. ¿Sí? ¿Lorena? ¿Pregunta, Lorena? ¿No? Bueno, si hay preguntas, por favor, activen el micrófono y la hacen. Como les mencionaba, cuando tenemos periodos de tiempo cortos, cuando hay periodos de tiempo cortos, la función de oferta suele ser bastante inelástica, por eso bastante vertical acá, y ocurre de repente que la demanda se pega un salto fuerte. Este salto fuerte pasa a denominarse brote inflacionario, ¿ya? Y que lleva a que se genere un gran exceso de demanda y los precios se peguen un salto muy fuerte. Posterior a eso, la demanda sigue aumentando, no tan fuertemente, pero sigue aumentando en forma sostenida, ¿ya? Y empieza a generarse lo que se conoce en economía como la espiral inflacionaria, ¿ya? Entonces, tenemos brote inflacionario y espiral inflacionaria, ¿ya? Voy a entrar ahora, que vieron en el gráfico cómo se han incrementado los precios, qué implica cada una de estas dos situaciones. Bueno, el concepto de brote, como ustedes pueden suponer, tiene que ver con el nacimiento, digamos, cuando esto empieza a dispararse inicialmente, y ocurre, como me preguntaban recién y les explicaba, generalmente cuando en forma muy rápida crece mucho lo que es la cantidad de dinero que está circulando, los países tienden a imprimir billetes,
Piensen en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela, lo que hace el gobierno es subir los sueldos, ¿ya? Y para subir los sueldos imprime billetes. Y por tanto, claro, sube el nivel de sueldo un 50, un 60, un 100%, cada 2 o 3 meses, y imprime billetes, pero eso lo único que hace es que la gente tome esos billetes y los gaste, y por tanto los precios siguen aumentando. Y también una baja tasa de interés que lleva a que las personas no ahorren, sino que también se incentive lo que es el consumo. Por tanto, hoy tenemos las explicaciones más mencionadas por los economistas que explican la existencia del brote. Posterior a eso se genera lo que es la espiral inflacionaria. La espiral inflacionaria tiene que ver con el hecho de que la demanda sigue incrementándose. Y esto ocurre porque se genera en la economía un fenómeno llamado, desde el punto de vista psicológico, una profecía autocumplida. ¿Ya? Todas las personas tenemos lo que se conocen como expectativas inflacionarias. ¿Ya? Seguramente, si yo les pregunto qué va a pasar con el precio del pan el próximo año, ustedes me van a decir que va a subir, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del pasaje? Va a subir el próximo año. ¿Qué va a pasar con el precio de la leche? Va a subir el próximo año. Todos tenemos claro que los precios tienden a subir, ¿sí o no? En un año más, en 6 meses más, durante el mes posiblemente suba. Pero cuando estamos en esta situación de profecía autocumplida, las personas creen que el precio sube no en un año, no en un mes, no en una semana, sino que ahora. Los precios van a crecer ahora. Y por tanto, si yo creo que el precio va a crecer ahora, lo que hace la población es correr a comprar. Y cuando la población completa sale a correr a comprar, se genera un aumento de precio. Pero las personas no ven el proceso, sino que ven que yo pensé que el precio subía y fue así, subió. Y van a seguir subiendo, por tanto, nuevamente salen corriendo a comprar antes que los precios suban, y efectivamente los precios suben. Por ejemplo, en Alemania, que fue este periodo de hiperinflación, a los trabajadores les pagaban 3 veces al día, les pagaban en la mañana, en la tarde y en la hora de salida. Y en cada momento los trabajadores cobraban y les pasaban a sus parejas o a otros familiares el dinero para que salieran corriendo a comprar. Entonces, ¿de qué no se dan cuenta las personas? No se dan cuenta de que son ellas mismas con su comportamiento salir corriendo a comprar lo que provoca que los precios suban. Esa es una profecía autocumplida. ¿Se entiende? Y Sí, profe, claro. Mira, esto es lo mismo cuando de repente me ha pasado con algunos alumnos que le pregunto, ¿y cómo te fue en la prueba? No, mal. ¿Y por qué? Es que no entiendo matemática. ¿Y estudiaste? No, pues, si no entiendo matemática. Esa es una profecía. Es como cuando juegan algunos equipos partidos de fútbol, digamos, y entran a no perder. Y obviamente si un equipo de fútbol entra a la cancha a no perder, lo más probable es que pierda, digamos. ¿Ya? Porque entran ya desmotivados. Bueno, ahora, esta última parte, como tiene que ver con una situación sociológica de la población, muchas veces se trata de enfrentar con algunas herramientas que apuntan más a la parte psicológica de las personas que a otro tipo de conducta más racional. Acá yo les voy a mostrar 3 medidas que aplican los gobiernos para tratar de enfrentar la hiperinflación, porque les insisto, cuando hay hiperinflación es muy difícil que los países lo puedan sostener por mucho tiempo, porque seguramente eso va a llevar a que, desde el punto de vista político, los gobiernos caigan, sean reemplazados por otros gobiernos, y esto seguramente va a volver a caer si es que no soluciona el problema. Entonces, una de las cosas que se utiliza es el cambio de moneda. ¿Ya? Por ejemplo, Chile durante el siglo XX lo hizo 2 veces, como les mencionaba. El 1 de enero, Chile pasa de peso a escudo, y pasamos de billetes de pesos a billetes de escudo. La relación fue de que un billete nuevo de escudo valía 1000 veces el otro. Por tanto, lo que hacen las personas rápidamente, desde el punto de vista psicológico, dicen este otro papel que tiene un prócer, que tiene nacional, que tiene colores, que es del Banco Central, este billete de escudo vale 1000 veces el otro, por tanto, de repente saltan de un billete a otro. Ahora, esto se hizo tan rápidamente, el año 60 en enero, por parte del gobierno de Alessandri, que el Banco Central no alcanzó a producir y elaborar billetes de escudo, y tuvieron que tomar los que quedaban en stock de billetes de peso y los retimbraron en la parte de atrás, también con una tinta roja, digamos, en su equivalencia a escudo. Nuevamente, Chile hizo esto el año 75, en agosto, pasamos de escudo a peso, y ahí la relación nuevamente fue de 1000 a 1.
la nueva moneda, porque fue por moneda, la nueva moneda de peso, que era una moneda más grande que la que hay ahora, bueno, que ahora ya casi no está la moneda de peso, una moneda bastante grande, que era más grande que la billete, que la moneda de 500 pesos, equivalía a 1000 escudos. Esa es una situación que hacen los países. En el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina pasó del peso al austral, del austral al nuevo peso, al nuevo peso, al nuevo austral, del nuevo austral al peso y intermedio con algunas otras monedas como el LECOP y otras más. El caso de Brasil, por ejemplo, pasaron del el cruzeiro a el real y así han movido, digamos, la moneda en alguna oportunidad. Ese es un cambio de moneda que, como les decía, lo que hace es que tranquiliza a las personas su comportamiento porque están viendo otro dinero, otro billete, digamos, aunque sea, lo hace el mismo Banco Central, pero que tiene otro nombre, y eso hace que sus expectativas tiendan a disminuir. También está la posibilidad de la paridad cambiaria. Acá lo que se hace es que yo asocio mi moneda a una moneda fuerte. Chile lo hizo el año entre el 79 y el 82, que pasamos de un escudo, durante todo ese periodo de tiempo se mantuvo a un precio fijo de 39 pesos. Argentina lo hizo también durante la década del 90, que, bueno, ellos dijeron que el peso argentino equivalía a $1. Y por tanto, el mundo, en Argentina todo el mundo hablaba de dólar y trabajaba en base de dólares más que con el peso argentino. Y a ver si alcanzamos lo último, corresponde al concepto de dolarización, que es cuando el país elimina su moneda local y la reemplaza por una moneda extranjera. Ahora, dolarización no significa que lo reemplace por dólar, aunque los ejemplos aquí, los primeros que doy son con eso. Ecuador en el año 2000 elimina el sucre y pasa a usar el dólar, y El Salvador en el año 2001 también elimina el peso salvadoreño y pasa a usar el dólar. Y si hablamos de la Comunidad Europea, el 2002 pasaron de usar su moneda local, la